Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a 24 horas. El gobierno nacional convocó a varios actores de la sociedad civil a una reunión urgente en el marco de los diálogos que promueve para la elaboración y consenso en nuevas medidas y reformas legales requeridas. Hola María Gracia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Valeria, amigos, buenas tardes. Así empezó el trabajo presidencial, nuevamente en el Palacio de Carondelet. Desde allí nos informa enseguida Fausto Yepes. Hola Fausto, buenas tardes. Por favor, cuéntanos los detalles. Sí, gracias. ¿Qué tal, María Gracia? Valeria, buenas tardes, amigos televidentes. Bueno, acá en el Palacio de Carondelet esta reunión fue solicitada inicialmente por la Central Única de Trabajadores, también por algunos representantes de los sindicatos y representantes también de los servidores públicos. En esta mesa, acá en el Salón Azul de la Presidencia de la República, están sentados ya encabezada esta reunión por el presidente Lenín Moreno, el vicepresidente Otto Sonnenholzner y también ministros de Estado, como la ministra de Gobierno María Paula Romo y el ministro de Trabajo Andrés Madero. Básicamente los temas que están siendo tratados aquí tienen que ver con las reformas laborales. Recordemos que el gobierno había anunciado algunas reformas laborales. Esto de alguna forma ha quedado en el aire mientras no se haya llegado a consensos con el sector de los trabajadores. Para ello están reunidos esta vez en el Palacio de Carondelet en busca de acuerdos con el sector sindical, con el sector de los trabajadores, de los servidores públicos, inclusive quienes están presentando también sus propuestas sobre lo que debería proponer el gobierno en las reformas laborales. Pero también estuvo previamente acá el alcalde de Quito con los concejales de Quito reunidos con el presidente de la República. Jorge Yunda se refirió a las manifestaciones y también a la reunión con el presidente. Ha sido más bien una conversación en términos generales, primero para siempre apoyar estrictamente el orden constituido, la democracia. Yo creo que también para saludar la sabiduría del presidente en esos 15 minutos que todos los ecuatorianos teníamos el corazón en la mano y haber sido sensible para terminar con esos 11 días de violencia que sufrió el país. Rechazar estos actos, porque no se trataba solamente de una protesta. Se sumaron varios actores que espero que las autoridades correspondientes vaya y sancione a quienes en forma deliberada pescaron a río revuelto para inclusive atentar contra el orden constituido, para inclusive atentar contra la democracia. Creo que eso es lo más importante de la conversación del día de hoy. Y bien, bueno, durante toda esta mañana ha habido gran cantidad de movimiento aquí en el Palacio de Carondelet. Hemos visto a varios ministros de Estado, entre ellos el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, y también los representantes del gobierno nacional. Varias reuniones, hay conversaciones con varios sectores sociales. La idea es llegar a acuerdos, llegar a consensos principalmente. Para esta tarde también el ministro de Trabajo, Andrés Madero, hará una declaración respecto de las cifras de empleo y desempleo. Es lo que ocurre en este momento acá en el Palacio de Carondelet. Seguimos con ustedes y más información en los estudios, amigos. Buenas tardes. Gracias, Fausto. Buenas tardes para ti también. Y Leonidas Issa, líder indígena que estuvo al frente de las movilizaciones, asegura que en la elaboración de un nuevo decreto sobre los combustibles se debe considerar una focalización que permita que quienes tengan menos recursos continúen beneficiándose de la medida. Que los actos de violencia se pudieron evitar si el gobierno se hubiese sentado a conversar sobre la derogatoria del decreto 883 desde el primer día. Así lo dijo Leonidas Issa, presidente del movimiento indígena de Cotopaxi. Pedimos al gobierno nacional, derogue esta cuestión, no genere violencia, inmediatamente se le trabaja en estos dos puntos que hemos dicho. Pero no, ¿cuál fue la respuesta del gobierno nacional? Fue criminalizarlo. Finalmente, el decreto que retiraba los subsidios a la gasolina extra y al diésel fue derogado y hoy se trabaja en la elaboración de uno nuevo. Issa está de acuerdo en que se haga una focalización. De toda la, en este caso de la población ecuatoriana, la clase y media del quintil 1, 2 y 3, necesitamos los subsidios. ¿Quiénes tienen que pagar gasolina sin subsidio? En este caso los quintiles 4 y 5, de clase media alta hacia clase alta. Que si el gobierno tenía argumentos técnicos para retirar los subsidios, falló en comunicarlo, dijo el dirigente indígena, quien recalcó que la economía de sus comunidades fue golpeada de la noche a la mañana. Issa cree que compensar a los sectores más vulnerables con un incremento en el bono no es aceptable.
Peor aún, nosotros no somos pordioseros. Lo que en este momento necesitamos es focalizar quiénes están consumiendo, en este caso, los grupos económicos que sí tienen posibilidad, quiénes están consumiendo gasolina subsidiada. Eso tenemos que hacer de manera transparente, de manera con voluntad, sobre todo el presidente de la República, y que sobre todo haya un tiempo para debatirla. Leonidas Issa, quien estuvo a la cabeza de las movilizaciones, espera que el nuevo documento sea elaborado luego de consensos, no solo con los sectores indígenas, sino también con otros colectivos sociales y gremios empresariales, y que en el marco de esa discusión se exploren también otras alternativas para superar los problemas económicos que está consciente Ecuador enfrenta. Carlos Acoto, 24 horas. La mayoría de legisladores señala al correísmo como el responsable de un fallido golpe de Estado e incluso algunos señalan un acuerdo con el movimiento indígena. Esto y más analizarán los legisladores esta tarde en el Pleno. Tras estos días ausentes, hoy los legisladores se reunirán para exigir explicaciones. Hay dos propuestas para que se conforme una comisión multipartidista para que investigue lo sucedido en las protestas. Aquí se ha fraguado un golpe de Estado que falló. ¿Pero qué responsables? Consideran que existe un plan de golpe de Estado que posiblemente salió de las filas del correísmo. Tanques de aceite cortados en la mitad con asas como escudos. Eso no se los hace de la noche a la mañana. No cabe ninguna duda de que hubo la preparación manifiesta por parte del correísmo para poder infiltrarse inicialmente y luego acordar con el indigenismo. Son justificaciones realmente de algo que fue presentado sin la técnica, digamos, suficiente, sin la socialización suficiente. Mientras tanto, desde Pachacuti, que el brazo político de la CONAIE, rechazan estas acusaciones. Son criterios que pueden tener cada quien, pero que no son respetables desde mi punto de vista. El movimiento indígena estaba reclamando un derecho. El Estado ecuatoriano, el gobierno, tiene la obligación de mantener y cuidar con la seguridad del pueblo ecuatoriano. Perdieron el control de sus bases, el control de lo que estaba sucediendo. Pensamos nosotros que hay que fiscalizar, hay que hacer un análisis. Además, esta tarde pedirán que comparezcan ante el Pleno los ministros de Gobierno, Defensa e Inteligencia. Los legisladores están convocados para esta tarde a las 15:30. Antes de la votación, se dará la palabra a 2 asambleístas por bancada legislativa para que puedan debatir sobre esta resolución. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Videos y fotografías demuestran la actuación coordinada de varios sujetos que se infiltraron en el levantamiento indígena. Fiscalía investiga las directrices que varios de los que han sido detenidos recibían a través de sus teléfonos celulares. Tras la explotación de los celulares de varios de los detenidos por el ataque a las instalaciones de Teleamazonas en Quito, la Fiscalía ha podido encontrar notas de voz en las que quienes incurrieron en actos vandálicos recibían disposiciones claras. El informe es parte de la etapa de indagación previa y no se puede hacer público. Sin embargo, este noticiero pudo revisar uno de ellos donde se sugiere pinchar las llantas de los vehículos que circulen por Quito, bloquear el sistema de distribución de agua potable, tomarse gasolineras y las instalaciones de Teleamazonas. Aprovechando la manifestación indígena, varios grupos actuaron como verdaderas guerrillas urbanas. Necesitamos jóvenes dispuestos a morir. Todo estaba planeado. Así lo demuestran fotografías donde se ve la fabricación de escudos artesanales y hasta un tutorial de cómo fabricar uno con un tanque plástico con doble función. Cuando vengan, lo que tenemos que hacer es esto. Bajamos, sacamos el tubo y nos enfrentamos. Ahí. El material fotográfico y audiovisual que se difundió por redes sociales es ahora parte de las evidencias recabadas que están en manos del Ministerio de Gobierno. Este martes, ante la Organización de Estados Americanos, dio a conocer la detención de 41 ciudadanos venezolanos. Los ciudadanos extranjeros no pueden, para empezar, actuar en asuntos políticos o intervenir en asuntos políticos del Estado que les acoge. Varios de ellos detectados dentro del levantamiento indígena. ¿Y tú? ¿Cuál es tu nombre? Yo, me llamo Pedro Ortiz. ¿De dónde eres? Yo soy venezolano. Están acá de luz, con piedra, con bomba, con palo. El representante del gobierno de Guaidó ante la OEA se refirió al tema. No son inmigrantes que se hayan salido de Venezuela buscando una mejor vida. Son
agente del gobierno de Maduro. El canciller ecuatoriano denunció también el intento de golpe de Estado que varios militantes del correísmo impulsaron desde redes sociales durante los días de protesta, bajo la consigna "Muerte cruzada ya". En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Seguimos con más información en 24 horas. El Fondo Monetario Internacional confirma que continuará apoyando el programa económico de Ecuador. El fondo destacó el proceso de diálogo entablado entre el gobierno y los indígenas. Este miércoles el Fondo Monetario Internacional se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Mediante esta publicación, Gary Rice, vocero del fondo, dijo que el FMI va a continuar trabajando de manera cercana con las autoridades del país para identificar, en el contexto del actual programa, la mejor manera en la que el fondo pueda proveer apoyo financiero y técnico al Ecuador. El Fondo Monetario y la comunidad internacional reconocen un esfuerzo que el Ecuador está haciendo para corregir la barbarie que se heredó de los últimos 10 años de desgobierno. Con el decreto 883 ahora derogado, el gobierno aspiraba a ahorrar al año cerca de 1.500 millones de dólares, dejando de subsidiar la gasolina extra, Ecopaís y diésel. De la cifra global destinada a subsidios, 900 millones son solo para el diésel. De ahí que para el analista económico Fausto Ortiz, ya que no se pudo eliminar completamente los subsidios, se deben crear adecuadas compensaciones a quienes realmente las necesiten. Sobre todo para el transporte urbano, cantonal, intercantonal y transporte de productos de primera necesidad. Ecuador ha gastado en subsidios de combustibles 54.269 millones de dólares entre 2005 y 2018. Es obvio que no se dialogó, pero también es obvio que en la enorme cantidad, en todos los países de Latinoamérica donde el subsidio no existe, excepto en Venezuela, que ya no es país, ya no es un tema que se discute. Según un cálculo no definitivo de finanzas, en Ecuador se pierden al menos 212 millones de dólares al año en contrabando de diésel y gasolina. Los biocombustibles no le quita al gobierno la necesidad de corregir el gasto corriente, de corregir y mejorar el ingreso de tributación. Para que el Fondo Monetario Internacional haga su tercer desembolso del año, el gobierno debe primero enviar las reformas económicas, tributarias y laborales para el análisis de la Asamblea. Joana Ramos, 24 horas. La Corte Nacional de Justicia aún no se pronuncia sobre la recusación presentada en contra de la jueza nacional Daniela Camacho dentro del caso Sobornos 2012-2016. Hasta el momento, la diligencia deberá desarrollarse con normalidad. Daniela Valencia informa. La audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio dentro del caso Sobornos 2012-2016 continúa agendada para este jueves 17 de octubre a las 9:30. Según la defensa de la exasesora del expresidente Rafael Correa, Pamela Martínez, la recusación en contra de la jueza nacional Daniela Camacho no tiene por qué aplastar esta diligencia, tomando en cuenta que es la segunda ocasión que se intenta apartar a la magistrada del conocimiento de esta causa. En la audiencia de formulación de cargos, ya la defensa de Vinicio Alvarado solicitó que la jueza se excuse de conocer la causa. La jueza no dio paso a esa excusa, es decir, no debería diferirse la audiencia. A pedido de ellos es que conozca un juez subrogante. La segunda recusación que hace falta por resolver es aquella presentada por la defensa del exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, en contra de la fiscal general Diana Salazar. La doctora Salazar ya hizo un juicio de circunstancias, ya revisó los antecedentes, ya revisó los elementos de convicción. Este viernes a las 15 horas en audiencia se deberá resolver dentro de esta misma causa la apelación presentada por la defensa del expresidente Rafael Correa, del exvicepresidente Jorge Glass, del exsecretario de la Administración Pública Vinicio Alvarado y del exsecretario nacional del Agua Walter Solís. Y Vinicio Alvarado presentó la recusación contra la jueza Daniela Camacho pocos días antes de la audiencia preparatoria de juicio del caso Sobornos. Él, Walter Solís y un ex asesor de María de los Ángeles Duarte fueron identificados como quienes supuestamente dirigían la red que recibió aportaciones. Solo 3 días antes de la audiencia preparatoria de juicio en el caso Sobornos, el abogado de Vinicio Alvarado llegó a pedir que recusen a la jueza Daniela Camacho.
el ex ministro, quien se encuentra en Caracas, Venezuela. Según el informe de la Fiscalía, junto al ex vicepresidente Jorge Glass y la ex ministra María de los Ángeles Duarte, autorizaron la distribución de 4,1 millones de dólares recaudados. Alvarado habría autorizado la entrega de $320,000 para la Convención de País en Guayaquil y de 1,4 millones de dólares para gastos administrativos del partido. Eso sin contar supuestos cruces de factura por casi $180,000 a través de sus empresas familiares Vértigo Film, Cronopio, Publiélite y Creacional. Alvarado ha reconocido que brindó servicios comunicacionales para la campaña Correa Glass, pero aseguró que no cobró por ello. Otra de las procesadas es la ex ministra María de los Ángeles Duarte, quien usa grillete electrónico. Su nombre aparece en la publicación periodística que evidenció la supuesta trama, como la persona que recibió más de $1 millón por parte de Odebrecht para la campaña política de País. Ella niega esto. El exsecretario del Agua, Walter Solís, también procesado, aparece entre los registros como WS, según la Fiscalía, y se encargaba de los aportantes Pedro Verduga, Alberto Hidalgo, Luis Valero y Luis Valero 401. Como otro indicio en su contra, aparece la materialización de chats del teléfono de Alexis Mera, donde supuestamente mantenía conversaciones con la ex ministra Rosana Alvarado. Ella dice: gracias Alexis por todo. ¿Cómo les defendí con furia? Poco de pendejos que creen que Solís es inocente. El exministro Walter Solís está prófugo. Dayana Monroy, 24 horas. Los propietarios de negocios que registran pérdidas por cierre o vandalismo durante los días de protesta pueden acceder a un préstamo con Banecuador. Un convenio se firmó hoy en Quito. Fernando López es uno de los propietarios de negocios del Centro Histórico de Quito que perdió sus ingresos debido a los cierres durante 12 días de protestas y manifestaciones. No solo es la pérdida de no poder vender, sino que tenemos que pagar sueldos, que tenemos que pagar proveedores, tenemos ya cartera vencida y los daños están ahí a la vista. Ahora analiza las diferentes opciones de crédito para poder reactivar su negocio. Porque fuimos víctimas de violencia. Es por esto, para ayudar a quienes sufrieron pérdidas durante este tiempo de violencia y saqueos, que Banecuador y la Cámara de Comercio de Quito firmaron un convenio de cooperación. Perdimos mucho, nuestros negocios no solo que se paralizaron, sino que fueron vandalizados. En total, Banecuador pondrá a disposición $300 millones para las personas que necesiten reactivar el comercio en una ciudad que, dice Jorge Guatet, no fue defendida. Un rechazo enérgico por aquellas autoridades que, haciendo cálculos políticos, no defendieron esta ciudad. Los afectados por vandalismo, una línea sin garantía. Es por ello que pone a disposición el crédito SOS, hasta $10,000 sin garante a 5 años plazo, al 8,3%. Es una banca que atiende al microcomerciante. A través de la Cámara de Comercio de Quito aspiran a que los ciudadanos se acerquen y pregunten acerca del crédito o los diferentes créditos disponibles según las condiciones. Buscar soluciones, buscar la manera de salir adelante, buscar el capital de trabajo necesario. Además, tendrán brigadas que recorrerán los diferentes locales del centro histórico. Las cifras de pérdida de la economía son desalentadoras. Los números los explican Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio, y Jorge Guatet, gerente de Banecuador. Contabilizando más de $2,000 millones en pérdidas. Nosotros calculamos que solo en el sector comercial a nivel nacional se han perdido alrededor de $730 millones. Asimismo, se propone a clientes de Banecuador que no puedan pagar una moratoria de 90 días. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Cuantiosos daños dejaron las manifestaciones violentas al servicio integrado ECU 911, que reporta más de 80 cámaras afectadas y 3 centros operativos destruidos. Ni las cámaras de videovigilancia se libraron del vandalismo registrado en las manifestaciones. El director del ECU 911 reportó la afectación total de 36 cámaras a nivel nacional y 40 con daños parciales. Esto tiene un costo de $5,000, son $180,000 que nos afectan totalmente a nuestro sistema de videovigilancia. Para el mantenimiento preventivo de punto de videovigilancia y cambio de cámaras tenemos un total de $3,600. Los daños no solo fueron a las cámaras de videovigilancia. Según el director del servicio, se reportó también el ingreso de manifestantes a 3 centros operativos en las ciudades de Ambato, Ibarra y Riobamba,
con el objetivo de destruir las instalaciones. Pero también tenemos que lamentar que la sala desconcentrada de Guaranda fue violentada por el grupo de manifestantes, afectando las 4 pantallas que son el video wall, que son los ojos, obviamente, de las emergencias en esa región. Por estos 11 días de protestas, del ECU reportó 470,000 llamadas durante la semana, cuando lo regular es de aproximadamente 213,000. Muchas de estas llamadas no pudieron ser atendidas por el cierre de vías y agresiones que sufrieron unidades que trabajan en conjunto con el servicio integrado. Lo que nos tocaba es hacer transportación aeromédica con obviamente los helicópteros tanto de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos. Es decir, para nuestra actividad, no nos dejaron hacer nuestra actividad de manera normal. También se registraron 392 puntos de cierres en las vías estatales y 1.228 en puntos rurales. Jamás he podido ver yo que se ataquen a ambulancias, a organismos de socorro como el Cuerpo de Bomberos. Eso no se ha dado en la historia del país. Es impensado, ni siquiera en un tema cuando existen guerras. El Servicio Integrado prepara acciones legales en contra de estas personas que destruyeron los bienes públicos. En los próximos días pondrán la denuncia en Fiscalía General del Estado por el delito de sabotaje. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Regresamos con más información. Con 6 disparos asesinaron al jefe de guías penitenciarios de la cárcel de varones de Guayaquil. La víctima fue sorprendida por 2 hombres en una moto cuando parqueaba su vehículo afuera del recinto. Su compañero resultó herido. 2 sujetos habrían llegado en una motocicleta e ingresaron a la zona de parqueo de los agentes de seguridad carcelaria. Los guías fueron sorprendidos adentro de este carro color celeste cuando conversaban. Recién habían llegado para ingresar a trabajar. En un descuido, los acribillaron. Existen 2 personas que se les acercan, pasan por el vallado y le realizan aproximadamente 6 detonaciones de arma de fuego. El parqueo está ubicado en la parte externa de la penitenciaría. Roque Rodríguez Tacle estaba en el volante. Él recibió 6 balazos y su compañero recibió 3 impactos. Ambos fueron llevados al hospital universitario. Minutos después, los galenos confirmaron que Rodríguez falleció. El otro guía está en el hospital siendo atendido por los médicos. El carro de la víctima fue requisado por los agentes de la INACER y Criminalística. En el asiento encontraron el uniforme del guía. ¿Tiene antecedentes el fallecido? Sí, tiene 2 antecedentes, uno por lesiones y otro por evasión de detenidos. Roque Rodríguez tenía 56 años de edad, más de 20 años tenía trabajando en el centro carcelario. Su último cargo era como jefe de guías penitenciarios. Que es el jefe de guías, el que se encargaba del control de los guías. En la parte externa de la penitenciaría electoral existen 3 cámaras de seguridad. Esto quiere decir que el hecho violento quedó grabado. Personal de la INACED está realizando la auscultación de todos los videos, tanto como del ECU como del distrito penitenciario, porque existe una cámara que también apunta desde el distrito penitenciario. Por el caso no hay detenidos. La muerte violenta podría estar relacionada a una venganza. Paul Tutiven, 24 horas.